la santificación integral, cuando Dios va a trabajar en todo tu ser, en tu cuerpo y en tu espíritu. Y el Espíritu Santo ha afectado la naturaleza del hombre. Ha creado una nueva naturaleza en ti y en mí para que crea y viva y tenga comunión con Dios. Esto había sido quitado por la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, en el huerto. Y ahora Dios, esa naturaleza que había caído por medio de su Espíritu Santo, la transforma. Ningún hombre puede transformarla, hermano. Solo el poder de Dios puede hacerlo. Porque Él quiere reflejar la imagen, su imagen, en la tierra. Y también algo importante es que nosotros necesitamos glorificarlo. Y esto lo hizo posible por medio del sacrificio de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Y también el Padre está involucrado, hermano. A veces tendemos a separar. Recordemos que es un único Dios y son 3 personas. Y hermano, a veces nosotros como humanos, como nuestro pensamiento humano quiere separarlo. Y Dios es espíritu, hermano. Y un espíritu no tiene partes como tú y como yo. Entonces, quiero que entendamos esto. Y Dios trabaja, hermano, si pudiéramos ejemplificarlo en la tierra, hermano, Dios en estas 3 personas es un equipo que están bien comunicados uno con otro. Entonces, no hay una falta de comunicación como tú y como yo la tenemos con nuestros seres cercanos, sino que vamos aprendiendo esto. Entonces, Dios, hermano, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un equipo que trabaja unido, porque Dios siempre está unido. Tú y yo a veces lo separamos, pero en todo lo que Él hace hay una unión perfecta. Esta naturaleza es llamada regeneración, esta nueva naturaleza es llamada regeneración y es guiada por Dios mientras vivamos en el cuerpo. Entonces, el cuerpo es algo visible, hermano. Y la regeneración inició en nuestro interior. Dios siempre va a obrar de esa manera. Trabaja en el interior para que se manifieste en el exterior. El hombre generalmente cuando quiere mostrar por sus propios medios, se adorna exteriormente, pero Dios adorna al cristiano, al creyente, primeramente interiormente y luego exteriormente. Dice, Dios afectó mi ser para restablecer lo que había perdido por mi pecado. Antes era desobediente, incrédulo, ajeno y maldiciente o sin respeto de todo lo que relacionado con Dios. O sea, no había un temor de Dios, no buscábamos a Dios, hermano. Estábamos ajeno al plan de redención de Dios. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, hace esta obra. ¿Tuviste algo de eso en tu vida? Creo que de ahí podemos enlistar todavía más, hermano. Pero la desobediencia es característica del ser humano. Y, hermano, en esta sociedad, en este tiempo actual, a nadie le gusta que le digan qué tiene que hacer. Para él, lo que él hace está bien. Y eso es un error, hermano, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta. Entonces,
generalmente hay una batalla, hermano, cuando tú intentas establecer una verdad aquí en la tierra. Y también Dios, cuando Dios quiere establecer su verdad absoluta, también hay una batalla constante. Entonces, quiere cambiar el plan de Dios, pero el hombre no va a poder, hermano. Pero también va a tener una responsabilidad este hombre. Pasamos a la siguiente. Antes de esta santificación integral, estábamos muertos en nuestra relación verdadera con Dios. Ahora, hermano, estamos conociendo, viviendo y teniendo comunión con Dios. Antes, tal vez, como dijo Job, ¿verdad? De oídas te había oído. Ajá. Lo oíamos el nombre de Dios, hermano, pero no teníamos la certeza de ese Dios verdadero. Dios se vino a manifestar a través de su Espíritu Santo, quitando ese velo, esa oscuridad en nuestra vida, y pudimos contemplar quién verdaderamente es Dios. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo lo hizo posible. Amén. Entonces, la comunión, hermano, pues dice la palabra como en Génesis, creo que es el 4, que dice, nadie buscaba a Dios. Cada quien vivía, nadie tenía una comunión con Dios. El hombre empezó a invocar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque se había perdido, hermano, y la maldad se iba acrecentando. ¿Qué medios utiliza Dios para afectar al hombre? Dios utiliza y utilizará su Espíritu Santo para mirar el sacrificio de Cristo, hermano. Estos medios, hermano, que Dios utiliza y utilizará a través de nuestra vida, es para que veamos ese sacrificio de Cristo. Hermano, muchas veces creemos comprender el sacrificio de Cristo, pero nos quedamos cortos, hermano. No sabemos todo lo que involucró, hermano, el ir a esa cruz. Conocemos a veces palabras, hermano, pero las emociones de Cristo al ir a ese lugar, hermano, fueron de una magnitud muy grande, hermano, muy grande. ¿Por qué te lo digo? Porque estuvo bajo una presión tan grande que su sudor eran gotas de sangre. Y hermano, eso involucra médicamente una presión excesiva. Si pudiéramos hacerlo un símil, hermano, sería como esa uva o ese olivo machacado que para soltar el aceite tiene que recibir una presión inmensa. Entonces, tal vez algunos de nosotros, yo creo, muchos de nosotros ha tenido estrés. Y cuando tienes estrés, hermano, ¿qué pasa? Hay algo en tu cuerpo, hermano, que se siente sin fuerzas, se siente débil, se siente turbado, se siente una batalla, hermano, de una manera muy, muy grande. Entonces, Dios utiliza y utilizará su Espíritu Santo para mirar el sacrificio de Cristo. Los medios de gracia son los instrumentos que utiliza y utilizará Dios para hacer comunión con el hombre. Su voz tiene que ser escuchada para que exista la fe salvadora. Hermano, si nosotros no escuchamos esa voz, hermano,
de Dios mismo a través de su palabra, hermano, no va a haber esa transformación. Los apóstoles la escucharon cuando Él les habló, hermano, y lo siguieron. Abraham, cuando oyó la voz de Dios, lo siguió en ese momento. ¿Fue difícil? Sí. No le dijo, Abraham, te voy a dar todas las riquezas, vas a ser un hombre rico. No, eso no le dijo, hermano. Dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te mostraré una tierra nueva. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque Adán estaba en un lugar donde había mucho pecado, había mucha idolatría. Entonces, algunos de los medios de gracia son la palabra escrita y la palabra de Dios expuesta, la oración, la meditación de su palabra, la iglesia y su pueblo de creyentes, la Santa Cena. Entonces, estos son los medios de gracia por los cuales Dios usa, hermano, para llevarnos a esta santificación integral. Si tú te recuerdas, a algunos de mis hermanos que han expuesto el tema de santificación han puesto una gráfica, y en esa gráfica tú ves un periodo estático, un periodo de muerte, un punto crucial en el cual es llamada regeneración, y en ese punto crucial, hermano, es el inicio del nuevo nacimiento de un incrédulo a un creyente. Y su vida inicia, hermano. ¿Por qué? Porque ese creyente necesita madurar, ese creyente necesita crecer, ese creyente necesita conocer al Dios vivo. Y en ese crecimiento no va a ser de una forma, digámoslo así, lineal, en una línea recta, sino va a tener sus subidas, sus bajadas. ¿Por qué? Porque el hombre se va a revelar, ahorita vamos a ver, en 5 partes de su ser que va a estar batallando en su vida. Y esto lo va a hacer Dios por medio de estos medios de gracia, hermana. Su palabra escrita, la Biblia, su palabra expuesta, hermano, y la oración, digámoslo así, que son los medios primeros que nosotros conocemos. Entonces, la mayoría de los nacidos de nuevo fueron afectados por una palabra, un pequeño texto o un versículo. ¿Te ubicas ahí, hermano? ¿Te estás ubicando en esa parte del nuevo nacimiento? ¿Cómo afectó tu ser el Espíritu Santo en ti? ¿Cómo lo afectó? Piensa un poquito. ¿Cómo afectó Dios tu vida pasada para que vivieras y conocieras a Dios? ¿Qué fue? ¿Qué fue, hermano? ¿Qué batalla estabas viviendo en esos momentos? Y lo que nosotros debemos de decir es la gloria de Dios. Decir, por mi arrepentimiento yo llegué a Dios. No, hermano. Dios usó su Espíritu Santo para que conociéramos esa verdad y nos acercáramos a Cristo. Cristo es el que vimos en un momento, hermano. Vimos esa grandeza de Cristo para con nosotros. Tú has visto que cuando un hombre está caminando sobre un lugar oscuro necesita una luz para mirar por dónde va. Así, hermano, el Espíritu Santo nos iluminó el camino para que viéramos a dónde ir, porque nosotros estábamos en oscuridad, porque Dios no vivía en nosotros. Vamos a ver, hermano, 5 partes de mi ser que Dios afectó. Dios afectó mi intelecto e inteligencia, lo puedes poner ahí como mente. Mis emociones fueron afectadas, mi voluntad, mi espíritu y mi cuerpo. Mi intelecto, hermano, cuando Dios empieza
a hablar su palabra por medio de una persona, hermano, mi mente empieza a trabajar. Ajá. Y hay emociones y tenemos que hacer una decisión. Y esto, hermano, lo integran la mente, las emociones y la voluntad, el espíritu. Te quise enlistar los 5 para que tú comprendieras lo que Dios afectó y mi cuerpo físico, que es lo que que nosotros vemos. Estos fueron afectados y serán afectados. O sea, es un proceso, hermano. No fue una vez y ya, sino es un proceso. Seguirán siendo afectados, hermano, por la palabra de Dios, por la predicación de Dios y por los medios de gracia que Dios usa. Su santificación es integral y es progresiva en toda nuestra vida como creyentes. Entonces, ¿te acuerdas de ese diagramita de desarrollo? Cómo va creciendo y cómo va. Hay subidas y bajadas, pero en la vida del creyente. Pero llega un momento, hermano, en la venida de Cristo o en la muerte, hermano, que llega el hombre a ser glorificado por Dios y conoce esa glorificación. La glorificación es el proceso que Dios va a hacer, hermano, en el hombre en vida o en muerte, dependiendo el tiempo en el que se ubique, ¿verdad? Si ya viene Cristo, hermano, pues este cuerpo va a ser transformado y seremos glorificados. Pero si este cuerpo ya está en un sepulcro, hermano, pues también va a ser transformado y va a haber esa gloria. Entonces, hay una transformación de un cuerpo glorioso como nuestro ejemplo que es Cristo lo tuvo. La santidad afecta a nuestro intelecto e inteligencia. Entonces, vamos a este primer punto. Entonces, Dios afectó mi intelecto, mi inteligencia, mi mente, mis pensamientos. ¿Para qué? Para que yo entendiera el obrar de Dios en ese plan de redención, en ese plan de salvación. Y Él en ese momento, hermano, pues está trabajando, está procesando esta parte de nuestro ser. Dice, ¿qué es el intelecto? Es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Entonces, nos permite aprender, hermano. ¿Aprender de qué? De Dios. Ajá. En esta parte, hermano, es algo importante. Nosotros teníamos conceptos por oído, por dichos, por otras personas, pero cuando nosotros empezamos, hermano, a leer su palabra, a oír su palabra, hermano, estamos aprendiendo esos conceptos. Tal vez dices, bueno, y arrepentimiento, y pecado, y iniquidad, y santidad, bondad, o sea, esos no son términos cotidianos, hermano, los empezamos a aprender a través de la palabra. Y cómo eran los hombres de antes. Entonces empezamos a entender cómo Dios empezó a trabajar en su creación y quitarnos algunas ideas erróneas sobre la creación, ¿verdad? Entonces dice, no, pues hubo una explosión. No, la palabra dice que Dios creó con el poder de su palabra, con su voz, hermano. Su voz es poderosa, hermano. Con lo que Él expresa, hermano, se hace. Jesús solamente con el poder de su palabra, hermano, dijo, yo soy, y los hombres cayeron, hermano. Ajá. Y con el poder de su palabra le dijo a una persona, sé sano, y fue sano. Ve y con tu hija ha sido sanada. Y fue, y esa palabra se cumplió. Entonces, el aprender, el entenderlo, hermano, antes no lo entendíamos. Dice la palabra, y Dios abrió su entendimiento para que comprendiera el mensaje que había sido expresado y que seguía expresándolo Pablo, ¿verdad? Razonar. Entonces, nosotros lo razonamos, hermano, no es algo
que no tenemos que razonar. Sí, sí lo razonamos, pero esa forma de razonarlo, hermano, es que confiamos en lo que Dios dice es verdad. Amén. Dice, tomamos decisiones y nos formamos una idea determinada de la realidad. Entonces, hay una realidad, hermano, y es que Dios es el dueño de todo. Y Dios es soberano. Y Dios es santo. Y muchas otras cosas, hermano. Dios es bondadoso. Dios es misericordioso. Entonces, la mente es nuestro ser intangible que está motivado por nuestra relación con Dios, sea a favor o en contra. Entonces, en nuestra mente hay pensamientos que están a favor de Dios y que están en contra de Dios, y esas son nuestras luchas constantes de todo no creyente y de creyente, hermano. Muchas veces de nosotros como creyentes, por desconocer la palabra, hermano, no aplicamos bien el pensamiento de Dios para con nosotros. Dice, el intelecto es el centro de la iniciativa moral, juicio moral y razonamiento moral. Entonces, Dios, a través de la afectación de mi mente, está cambiando mi moral por medio de su palabra para amarlo, conocerlo y entender al Dios santo, santo, santo. Entonces, hermano, si ves que Dios está cambiando nuestra moral, antes tú mentías, ahora no mientes. Antes tú robabas, ahora no robas. Antes tú maldecías, ahora bendices. Antes tú odiabas, ahora amas. Y si tú dices, híjole, estoy fallando, esto es para meditar, hermano, también en nuestra mente, en qué proceso de Él estamos. ¿Qué tanto de Él? Dice la palabra, examinaos. Entonces, examinemos nuestra mente y veamos qué de esto todavía ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, Dios nos hace seres morales, hermano, porque Él es santo. La ley, hermano, los 10 mandamientos es una ley moral. ¿Te ha tocado que en algunos trabajos rechazan al cristianismo, pero quieren honestidad? Sí ves las contrariedades, hermano. Entonces, cuando saben en algunos trabajos que son personas que aman a Dios, hermano, dice, Él es un hombre honesto. No voy a tener ningún robo por parte de Él. Entonces, eso es lo que Dios está trabajando. Hermano, nunca nos vamos a equivocar porque confiamos en Dios. No podemos decir que somos seres irracionales. Ay, tú eres un ser irracional porque le crees todo a Dios. Abraham le creyó a Dios, hermano. Cuando tenía a Isaac, que era su único hijo, le creyó a él cuando dijo, dame a tu hijo. Sabía, hermano, confiaba en Dios, que Dios lo resucitaría. Entonces, confías en Dios, que Dios te va a resucitar. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Si desconfiamos en Dios, hermano, tú estás haciendo lo que la serpiente hizo, hermano, con su astucia, desconfiando de la palabra que Dios salió de su boca. Entonces, confiemos que lo que Dios dice, hermano, es verdad. Es verdad. Pasamos a la siguiente. Bueno, tú puedes ver la historia allí en Génesis 22. La santidad afecta nuestro intelecto. Bueno, seguimos con la mente. Ahora tengo el conocimiento verdadero de Dios, el conocimiento que Dios me ha dado a través de su palabra, el conocimiento que va cambiando mis pensamientos. ¿Están cambiando tus pensamientos? Esto muestra mi nueva naturaleza, hermano. ¿Qué pensamientos tenemos de destrucción
o de edificación. Los pensamientos del creyente están siendo transformados a la imagen de su Creador. Sus pensamientos de Dios es bondad, hermano. Son buenos. Tú lo ves en Génesis, hermano. Día con día, lo que Dios hacía, lo contemplaba y decía, Dios, esto es bueno, esto es bueno. ¿Has oído esa canción, verdad? Dios es bueno. Dios es bueno en todo tiempo, hermano. Aunque nos vaya como en feria, Dios es bueno. Él, hermano, de algo malo hizo algo bueno. De la muerte de su Hijo dio salvación al pecador, que reconoció ese sacrificio y que murió por sus pecados. Bueno, ahí lo puedes ver en Colosenses 3:10 y Romanos 12:2. Dios ha creado a las personas con emociones. Entonces, ahora, hermano, vamos a pasar, ya vimos lo de la mente, lo de nuestra inteligencia. Ahora vamos a pasar esa parte afectada también que Dios tocó, hermano, para que nosotros siguiéramos en ese camino que Dios trazó para su pueblo, para sus hijos. Dios ha creado a las personas con emociones, sentimientos y afectos que son importantes para sus vidas y su relación con Dios. Las emociones te pueden acercar a Dios o alejar de Dios. El sentir amor por Dios nos acerca y el sentir odio o rechazo nos aleja de Dios. Entonces, esos son los conflictos que tiene el hombre, hermano, y también el creyente. A veces cuando olvidamos algunas porciones de la palabra, nos alejamos de Dios. A veces preguntamos, ¿será bueno robar? Pues ya lo sabemos, hermano. ¿Será bueno que yo tenga a otra persona que no es mi esposa y que tenga una relación sentimental? Ya, hermano, o sea, como dicen, queremos ser abogados y buscar ese punto frágil para meternos ahí. No, hermano. Dios no está interpretando la Biblia según nuestros pensamientos, hermano. Él la dijo y así se debe de cumplir. Las emociones son una parte fundamental de la vida humana que, aunque dañadas por el pecado, son redimidas y restauradas por Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermano, antes nuestras emociones estaban dañadas, hermano. ¿Por qué? Porque había en nosotros pecado, pero Cristo las ha restaurado, hermano. Cristo las está restaurando. ¿Cómo son tus enojos? ¿Cómo es tu ira? ¿Eres de mecha corta? Si tú dices, yo soy de mecha corta, tus emociones necesitan ser restauradas, porque todavía hay un daño, hermano. Dios es el mejor restaurador, hermano. Y los usa por medio del Espíritu Santo. Entonces, el pecado dañó nuestras emociones. Pasamos a la siguiente, hermano. Pero el Espíritu Santo está restaurándolas. Puse esas caritas, hermano, que ahí muestran algunas de nuestras expresiones. Nuestras emociones, hermano, están en nuestro interior, pero nuestro cuerpo las muestra. Cuando tú dices estoy enojado y estás así, no es creíble, ¿verdad? Dices, no te creo, no estás enojado. Pero si ciñes tus ojos, te pone rojo. Hermano, yo conocí a mi jefe, hermano, sabíamos cuando estaba enojado, cuando estaba rojito, hermano. Estaba rojito, dice, no, sí, bien enojado. Entonces, hermano, estas son parte, las alegrías, las tristezas,
la indiferencia, la relajación, hermano. Entonces, estas son partes. Tú lo usas mucho en tu celular. Dime si no, ¿verdad? Porque querían solamente manifestar lo que en nuestras emociones pueden manifestar. Dice la palabra, el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón amargo, hermano, su rostro está fruncido. Nuestro pastor dice, parece pasita, ¿verdad? Tanto, o aquí en algunos se ve el ceño, ¿verdad? Como cuando hay enojo. Las emociones proceden de nuestro corazón. Nuestro cuerpo le da forma, reflejan la calidad de nuestras relaciones y llevan el fruto de la bondad o la maldad o la perversidad. Entonces, o nuestras emociones muestran bondad o muestran maldad o pecado o perversidad, ¿verdad? ¿Qué estamos demostrando? ¿Qué estamos demostrando? Las emociones proporcionan un vistazo o una ventana a la obra de santidad. ¿Cómo vamos en la batalla espiritual? ¿Cómo vamos, hermano? Ahí no le puse pregunta, ¿verdad? Y expresan las mentiras o la verdad que creemos sobre Dios. A veces, hermano, nuestras emociones son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón, en nuestro espíritu, hermano. Algún autor dice que el espíritu es el yo de mi persona. Y Dios quiere establecer su yo en nosotros. ¿Cómo son nuestras emociones, hermano? Dios ha afectado nuestras emociones. Estas emociones irán creciendo. Porque a veces decimos, ¿y cuál? El amor, hermano. El amor es una emoción. Algunos dicen, es un actuar. Sí, es un actuar. Es una emoción que tiene que actuar. El gozo, la paz, la paciencia. Hermano, este es el fruto del Espíritu. Son 4 manifestaciones del fruto del Espíritu. Ama a Dios y ama a tu prójimo. El gozo, hermano. Cristo Jesús dice que se gozó cuando vio que su tiempo era, que la muerte ya venía, hermano. Pablo pudo expresar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La paz, hermano. ¿Tienes batallas? ¿Tienes luchas? Busca la paz. Dios es el Dios de paz. La paciencia. ¿Eres ansioso? ¿Quieres que rápido se hagan las cosas en su momento? Si tú te fracturas un pie, un brazo, dice, no, yo quisiera que inmediatamente ya, hermano. Paciencia. A veces Dios nos pone alguna situación, hermano, para que aprendamos paciencia. Un trámite, esto es como la hacen cachetona, ¿verdad? ¿Cómo se tardan? Paciencia. Entonces, estos son frutos de nuestras emociones, hermano. Y el Espíritu Santo quiere obrar en tu vida. Seguir afectando, hermano, tus emociones. Bueno, ahí está Gálatas 5:22, el fruto dice, y también dice, estad siempre gozosos, amar unos a otros, busco la paz con mi prójimo. Esas son acciones, hermano. A veces creemos que es pura teoría. Esas son acciones pequeñas. Amarnos unos a otros. No, me cae bien gordo.
Pues no dice Dios que ama a tu enemigo. Es algo que, no, pero es que es insoportable. Ama a tu jefe, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuesta trabajo? Espero el tiempo de Dios es la paciencia para solucionar cualquier aflicción, enfermedad o conflicto. Ahí están algunos ejemplos, hermano, prácticos. Practiquémoslos. Vamos a la voluntad. Esta es una, bueno, todas son difíciles, hermano, pero hacer la voluntad de Dios, híjoles. ¿Qué es la voluntad? Es la facultad para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones están afectadas, hermanos, y estamos acostumbrados a decidir porque yo así lo pienso, yo creo que esto es lo mejor. Entonces, a veces tenemos muchas decisiones que tomar, muchos caminos, muchas direcciones y decir, ¿cuál será la mejor? ¿Cuál será la mejor? Entonces, ¿cuál es tu decisión? La que glorifique a Dios. Y van a tener un buen final. Híjoles, hermanos. A ver si me acuerdo. Dice, una frase que vi, dice, lo que inició con pecado no tiene un buen fin. ¿Tú crees que será algo justo? No, hermano. O sea, cuando hay pecado, el pecado, dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Entonces, no hay un buen fin. Entonces, la voluntad es tomar decisiones sabias. Aún el hombre más sabio, que fue Salomón, hermano, tomó decisiones muy malas para el pueblo de Dios y para él mismo. 1000 mujeres, hermano. Ay. ¿Cómo afecta mi voluntad la santificación? Ahora mi voluntad es afectada porque Dios está obrando para cumplir su voluntad. Mis decisiones ahora son tomadas para agradar a Dios. Dios está obrando para cumplir su voluntad, hermano. Pero a veces nos hacemos de la vista gorda o que desconocemos o no lo sabía cuando ahí está involucrada, ¿verdad?, la mentira. Entonces, tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Y el pastor el domingo estuvo hablando al respecto, hermano, de la voluntad. Entonces, algunas cuestiones prácticas, hermano. Dice, quiero. A veces, muchas veces queremos, pero no accionamos. O sea, no lo hacemos. Quiero y lucho por hacer el bien al prójimo. Es algo que es la voluntad de Dios, hermano. No busco hacer el mal a mi prójimo. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Entonces, dice, quiero y acciono y lucho por obedecer o desobedecer los mandamientos de Dios. Lucho por obedecer los mandamientos de Dios, hermano. Muchas veces los desconocemos, hermano. O se nos olvidaron. Hay que estarlos repasando, ¿verdad? ¿Has mentido? ¿Hoy mentiste? Dice, quiero y acciono y lucho por ser humilde como Dios, no ser orgulloso. ¿Has sido humilde? O dices, yo he ganado esto, aquello, tengo esto por mis fuerzas. Quiero y acciono y lucho por tener comunión con Dios. Oro y tengo un compromiso con Dios de orar.
Primera de Tesalonicenses 5:18. Es orar sin cesar, hermano. ¿Qué tanto tenemos comunión con Dios? No sé, hermano, si el reflejo del martes sea nuestra miseria como pueblo de Dios, como iglesia, o si tú el martes estás orando, o en la semana estás orando en todo momento, hermano. Te acuerdas del hermano y dices, Señor, cuídalo, guárdalo. Yo sé que está pasando por esta dificultad. Está luchando tal vez por la pornografía, Señor, guárdalo, que su caminar no vea ahí un lugar donde exhiban pornografía. Hay lugares abiertos donde ya, hermano, pareciera que es algo normal, cuando no. Hay calles, hermano. Pasamos a la siguiente. Quiero y acciono y lucho por leer la Biblia para conocer su voluntad. Es mi deleite y mi alimento diario para mi ser. Ahí en el Salmo 1:2 y el Salmo 119, 16 al 19. Vamos a leer el Salmo 1:2, hermano. Dice la palabra, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Pasamos a la siguiente. Quiero y acciono y lucho por asistir a la iglesia todos los domingos, para aprender y conocer su palabra y conocer al cuerpo de Cristo. No es por costumbre, es por necesidad de oír su palabra, y mi fe en Dios irá creciendo. Romanos 10:17. Entonces, ¿es una costumbre el asistir los domingos o los miércoles o los martes? Si ya es una costumbre, deséchalo. Hay pecado. Hay pecado en nuestro... Entonces, ¿quieres conocer al cuerpo de Cristo? Dices, yo me quedo en mi casa. ¿Te has vuelto ermitaño? ¿No quieres convivir? ¿Los hermanos te son molestos porque no son iguales a ti? Qué bueno, hermano. Qué bueno que no son iguales a mí, perdón. Si a veces yo no me entiendo, hermano. Pasamos a la siguiente. Quiero y acciono a hacer su voluntad porque Dios está poniendo en mi voluntad el querer hacerlo. Dios pone el querer como el hacer, hermano. Dios lo pone. Pero si no abrimos su Biblia, hermano, si somos como analfabetos en la palabra, hermano, neófitos en la palabra de Dios, ¿te has puesto una meta? ¿Leer la palabra de Dios en un año? Hermano, yo me encontré un programa y es difícil, es difícil. Pero hermano, es un deleite, hermano. Cuando tú empiezas a leer, hermano, 4 capítulos diarios. Si tú quieres, luego te paso el programa, hermano, y tú la puedes leer en un año. Lees toda la Biblia en un año. En un año lees el Antiguo Testamento y 2 veces el Nuevo Testamento. Entonces, y este, hermano, fue escrito en 1700 y tantos, este programa. Al ir creciendo en santificación, nuestra voluntad se conformará cada vez más a la voluntad de nuestro buen Padre Celestial. Hermano, conoceremos
no la plenitud de Dios, sino lo que Él quiere que conozcamos de Él. Yo diría tal vez el ABC, porque Él es eterno, hermano. No pudiéramos conocerlo. Esta mente finita no pudiera llegar a conocer la eternidad de Dios, hermano. No alcanza el tiempo. También Dios afecta a nuestro espíritu. ¿Qué es el espíritu del hombre? Es la parte no física o inmaterial o invisible que está en nuestro ser, corazón, mente, emociones y voluntad. ¿Cuál es el compromiso de ser afectado por su espíritu? Nosotros debemos purificarnos, entre comillas, hermano, de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Si no hay temor de Dios, hermano, no podemos purificarnos. En el Antiguo Testamento, hermano, iban los hombres, ¿verdad?, a limpiarse, hermano, sus pecados, hacer sacrificios, holocaustos, pasar una serie de rituales. Ahora por Cristo Jesús que quitó ese velo, hermano, tenemos acceso. Miremos a Cristo, el autor y el consumador de esta fe. Mira a Cristo, hermano. Cuando el primer mártir de la iglesia, hermano, estaba siendo apedreado, veo los cielos abiertos y veo a mi Señor sentado a la diestra en su trono. Y él ya no sentía las pedradas, hermano. Él miró y tuvo su mirada en ese Dios que había muerto, pero que había resucitado y que estaba sentado y que se le había revelado, hermano, que se les había mostrado por 40 días, que no había sido robado de una tumba. Se les había manifestado, creo que son más de, no sé, solito se me fue el número de personas que se les mostró para que, hermano, tuvieran la certeza. Y aquellos, hermano, que pues iban en un caminar, hermano, y tal vez pensativos, y se les aparece y luego ya les muestra quién es Él, Maestro. Si ves, hermano, tenemos que mirar a Cristo. Miremos a Cristo en nuestro día a día. Si dejamos de mirarlos, el pecado dice que está al acecho y quiere hacernos tropezar, hermano. Esas son nuestras caídas en la santificación cuando dejamos de mirar a Cristo. Y pues un ejemplo, hermano, de algo físico, ¿verdad?, que hacemos los cristianos, ¿verdad? Dice, el bautismo es en agua, mi cuerpo y mi alma es un símbolo de que deseamos limpiarnos y dejar al viejo hombre para caminar en el nuevo hombre, imagen de Cristo. Es un mandamiento de Dios, hermano. El bautismo es un mandamiento, una ordenanza de Dios, y está en Romanos 6, del 3 al 4. Entonces, hermano, es ese morir. Estamos en ese acto de morir al viejo hombre, hermano. El Espíritu Santo ya hizo en forma interna. Esto es en forma externa, hermano, y en forma de cumplir la voluntad de Dios, hermano, lo hacemos. Tenemos la preocupación por las cosas del Señor. Esto nos lleva a consagrarnos al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Entonces, hay una preocupación, hermano, en nuestro espíritu por agradar a Dios, por agradar al Señor. Y nos separamos, hermano, nos separamos del pecado. Si antes, no sé cómo era tu vida, hermano, si como yo te pudiera decir, yo era un maldiciente, hermano, y Dios en su misericordia me quitó esas maldiciones, hermano, esas malas palabras, hermano. Entonces, porque era un impedimento y me hizo ver muchas de mis defectos, hermano, un rencor hacia mi padre,
y Él a través de su palabra me recordaba su misericordia que Él tuvo conmigo. Entonces, hermano, y entonces Dios, hermano, está obrando en nuestro ser para que llevemos esa santidad en nosotros. El que dice, la gracia es bebamos y comamos que mañana moriremos, ese no ha conocido la gracia, hermano. Él es un hombre que está en desgracia, que está en pecado y que su fin, hermano, si no es la presencia de Dios, hermano, es el infierno. Vea, ahí está en 1 Corintios 7:34. El espíritu debe de avivar el espíritu de la persona porque está dormido o muerto. La regeneración lo hizo posible, afectó mi espíritu. Hermano, es ese punto crucial en el cual nuestra vida pasada, nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, nuestras vestiduras corrompidas, hermano, estaban apestosas. Y vino el Espíritu Santo y algo que tenemos que ver, que un muerto, hermano, no puede levantarse solito, hermano. Lo tiene que levantar la voz de Dios, como lo hizo con Lázaro. ¿Cuántos días ya estabas en esa muerte espiritual, hermano? En esa muerte, en ese, como dicen, ya apesta, ya apestábamos, hermano. O tú no, tal vez yo sí, hermano. Yo apestaba y yo creo mucho, si un perro muerto ahí en la calle huele horrible, hermano. Entonces, así, hermano, era nuestra muerte. Pero el Espíritu Santo nos regeneró, nos dio un nuevo nacimiento del cual le habló Cristo Jesús a Nicodemo. Y él conocía la palabra, hermano, pero no había visto esa luz, no había visto a Cristo Jesús, no lo había visto, hermano. ¿Tú ya lo viste? Gózate si tú ya lo has visto. Gocémonos, amémoslo. Y el último punto, ¿verdad? Dios afecta a nuestro cuerpo físico. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es el aspecto tangible de la persona, lo que podemos tocar, el cerebro, los músculos, los órganos, los huesos, las células nerviosas. Esto visible, hermano. Esto que vemos, los ojos, las orejas, el cabello, tus manos. Ese es el cuerpo, hermano, que Dios está afectando y afectó para que nosotros tomáramos la decisión y siguiéramos el camino que está en Cristo Jesús. El cuerpo no es un ciudadano de segunda clase, es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo y un templo de Dios es santo, hermano. Lo podemos ver en 1 Corintios 6:19. Es porque algunos pensamientos creían que este cuerpo era algo indigno, hermano, que era algo que no se merecía, hermano. Dios lo hizo y es bueno, Solamente te digo eso. El cuerpo es mediador de la acción, no el iniciador. El inicio empezó en el espíritu, no es la fuente del pecado ni la fuente de fe. En él se manifiesta, en el cuerpo se manifiesta, hermano, nuestro pecado. Tiene acceso al mundo físico, es el vehículo para un ministerio o servicio en el mundo material. Entonces, este es el cuerpo, hermano, que nos dio para un servicio a su obra, a este mundo material, hermano. El cuerpo, cuando es saludable, puede alabar a Dios por su regalo de salud o puede volverse orgulloso y olvidarse de la provisión de Dios.
Es un regalo, hermano. Es algo maravilloso. Y Dios da hermosos regalos. Te dio este cuerpo, hermano. Nos dio este cuerpo. Es algo hermoso. Y es una provisión de Dios, hermano. Los ángeles quisieran tener, hermano. Algunos quisieran tener cuerpo. Pero solo al hombre le dio el cuerpo, hermano. ¿Qué es el hombre? Para que de él te acuerdes. ¿Qué somos tú y yo para que Dios se acuerde de nosotros? Entonces pasamos al siguiente. El cuerpo ocupa una posición crucial porque se encuentra en una batalla entre el espíritu y el pecado. Es la lucha constante. Pablo lo menciona en su carta. Dice, el espíritu ha resucitado y desea el autocontrol por encima de los deseos del cuerpo, pero el pecado quiere dominar a la persona por completo. Allí involucra el dominio propio, hermano. Por ejemplo, el hambre se vuelve pecado cuando hay deseo de anorexia, bulimia o glotonería. Entonces, el hambre no es pecado, hermano, pero cuando hay un deseo inapropiado, hermano, se vuelve pecado. O el sueño, cuando dormimos demasiado, vuelve pereza y nos lleva a la pobreza. Parece verso, ¿eh? Entonces, el sueño en demasía, hermano, tú ves, hermano, yo paso por aquí, por la esquina, y veo a unos hombres alcohólicos, hermano, que lo único que veo en sus vidas es dormir, tomar alcohol y a veces comer, hermano. Y están durmiendo en todo el día, hermano. Esa no es la vida que Dios preparó para sus hijos, hermano. Entonces, dice la palabra, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Tiempo de dormir, tiempo de despertar. Cuando el cuerpo toma autoridad sobre el espíritu, resulta en caos y miseria. Ese es el hombre que no conoce a Dios, hermano. O el hombre que ha perdido el ser objetivo, el ser, el que ha pedido, está desenfocado, hermano. Dios usa a su Espíritu Santo para afectar todo mi ser, cuerpo y espíritu, para hacer la imagen de Cristo en la tierra. Son como los puntos para que tú recuerdes lo que vimos. Dios usa a su Espíritu Santo para afectar mi mente por medio de la oración y de su palabra escrita y expuesta. Entonces son los medios de gracia que el Espíritu Santo usa en nuestra mente. Pasamos a la siguiente. Dios usa a su Espíritu Santo para afectar mis emociones, para amar, gozarme y tener paz y paciencia. Quiero recordarte, hermano, que el Espíritu Santo está obrando, pero también el Hijo está ahí presente y el Padre está presente. Lo tocamos en la exposición, hermano. Dios usa a su Espíritu Santo para afectar mi voluntad y desear hacer su voluntad porque quiero agradarlo. Pasamos a la siguiente. Dios usa a su Espíritu Santo para afectar mi espíritu porque estaba muerto y ahora vive para Él. Dios usa a su Espíritu Santo para afectar mi cuerpo porque es templo del Espíritu Santo para alabarlo, adorarlo y glorificarlo, y porque el pecado ha sido vencido por Cristo. Te invito a que leas Lucas 8 del 11 al 15 y déjame, que también ahí faltó un texto. Y Mateo 13:23, hermano. Mateo 13:23 habla sobre la parábola de las semillas. Entonces ahí vemos cómo Dios obra. Entonces dice la palabra, quiero resumirlo, dice: la semilla que cayó en buena tierra dio fruto.
dio fruto. ¿Por qué? Porque permaneció en la tierra, hermano. Permaneció en la tierra y tenía una raíz profunda, hermano. Y esa raíz, hermano, representa a Cristo, hermano. Representa su palabra, hermano. Representa la oración. Y esta semilla, hermano, pudiéramos decir, ¿y por qué en esta santificación integral hay diferentes, te lo voy a poner así, diferentes porcentajes? Porque está escrito, hermano, ahí en Mateo 13:23 lo puedes ver y dice, y unos dieron al 100, otros al 60 y otros al 30. Entonces, eso es, hermano. Entonces, te invito a que la leas. Jesús se las explicó, no a todos, se las explicó a sus discípulos. Nuestra semilla, su palabra, que es la semilla, es la palabra de Dios, está cayendo en buena tierra, o cayó en el camino, o cayó en pedregales, o cayó entre espinos. ¿En dónde está cayendo? Por eso te invito a que la leas y ahí veamos. Y esto es el final, hermano. Mi pregunta es, ¿quieres seguir siendo afectado por Dios? ¿Y por qué? ¿Quieres seguir siendo afectado por Dios para ser santificado? ¿O quieres ser un mundano, un pagano? ¿O queremos siendo? ¿Qué es lo que queremos, hermano? ¿Y por qué? Si tú quieres seguir siendo afectado por Dios para esa santificación integral de nuestro ser, cuerpo y espíritu, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente, llévate este texto a tu casa y medítalo. Dice, absteneos de toda forma de mal. Este también lo citó mi pastor, el que creo hace 15 días. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a haber una segunda venida, sí. Pero Él ya viene como guerrero. Es Rey de reyes y Señor de señores. Él ya viene por su pueblo. Él ya viene, hermano. Entonces conservemos nuestro ser, hermano. En ese caminar están involucrados, hermano. Ve ese caminar, ahí está involucrado el hombre, hermano. Muerto, resucitado para una nueva vida, una nueva criatura. Y ir creciendo para ser glorificado y ver a ese Cristo glorioso en las nubes.